de los contras en Nicaragua. Ya la palabra contra tenía una significación muy especial, sobre todo en los ámbitos académicos, universitarios, por razones obvias, y hablar de la posibilidad de apoyar la desmovilización de esas fuerzas irregulares ya significaba un hecho de preocupación. No había una experiencia precedente. En realidad el marco del inicio de la finalización, permítanme ustedes hablar en estos términos, de la Guerra Fría, facilitó los acuerdos de Esquipulas, la reunión de Contador a que hizo referencia el embajador Baena Suárez, el acuerdo de Zapoá, lo recordábamos con mi esposa hace unos días. Zapoá es una pequeña población, una pequeña localidad entre Nicaragua y Costa Rica, y en ese lugar, en 1988, se firmó un acuerdo, uno de los tantos acuerdos que jalonaron la apertura del proceso de paz en Nicaragua, y ahí estaba presente el embajador Baena Suárez, entonces nuestro secretario general. Al lado de él, el presidente de Nicaragua en aquel momento, el jefe del ejército, todas las personalidades que tomaban decisiones y decidían sobre Nicaragua vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y por otro lado, los encumbrados miembros de la contra nicaragüense, además de los mediadores, entre ellos el cardenal Obando. La presencia del embajador Baena Suárez en Zapoá y esa fotografía que tomó Estado Público y recorrió el mundo tiene una gran significación, porque a partir de Nicaragua y a partir de la experiencia de comenzar a hacer camino en Nicaragua, se abrieron otros caminos en Centroamérica. No solamente era la guerra civil dura, larga, dolorosa, tremenda de los hermanos nicaragüenses, sino también el proceso en El Salvador y el proceso en Guatemala, que, como ustedes saben, posterior a la experiencia nicaragüense, se abrieron espacios en El Salvador y se abrieron espacios en Guatemala. Debo decir que la primera experiencia importante vivida, más allá de lo profesional, con Nicaragua uno vive una experiencia de orden personal, afectiva, de comunicación, de identificación fácil con el nicaragüense y con la nicaragüense, por su humanidad, por su experiencia, por su sencillez, por su humildad. Y eso nos ayudó a comprender mucho más a fondo, a lo mejor, qué es lo que teníamos que hacer. Con un mandato muy escueto, extremadamente escueto. Era el mandato del Acuerdo de Tela en Honduras, de los 5 presidentes centroamericanos. Se nos decía que había que apoyar la desmovilización de los contras, verificar su reintegración a la vida civil, apoyar con elementos humanitarios ese proceso, y eso era todo. Ahora, ¿qué significaba la desmovilización? ¿Quiénes eran los contras? ¿Cuántos eran? ¿Qué poblaciones se involucraron en este conflicto tan doloroso y fratricida en Nicaragua? Muy poca gente lo sabía. Muchas veces desde el exterior, desde los centros de pensamiento, incluso mundial, había ciertas visiones sobre Nicaragua que a veces no daban con claridad lo que significaba todo eso. El descubrimiento de las poblaciones y las comunidades que constituyeron los escenarios y por supuesto la víctima de los más violentos enfrentamientos durante 10 años de guerra, se fue descubriendo de a poco. Había ahí entonces una tarea que hacer sin un manual, sin una receta, con una convicción y una necesidad muy grande. No solo de la Secretaría General, que fue extraordinariamente importante, sino también de buena parte de la comunidad internacional, que es una de las cosas que vamos a animarnos a decir un poquito aquí. Dijo Jean Michel, anímense a decir cosas a veces que no están en el campo de los dichos diplomáticos.
las dos grandes potencias en ese momento, de alguna manera hicieron muchísimo para que esto se terminara, para esta guerra comenzara a terminarse. Y lo que querían era borrar de la agenda de preocupación a nivel internacional el tema de la guerra en Nicaragua y la urgencia de resolver este tema, creyendo que esto era un trámite, que desmovilizar a una X cantidad de personas es nada más que un trámite de tipo administrativo. Se llevaron adelante a veces acciones apresuradas e imprudentes por parte de ciertos sectores de la comunidad internacional. Y además no se tomaba en consideración que todo proceso de desmovilización, desarme, reintegración implica personas, gente, con historias, con sentimientos, con valores. Comunidades enteras se hubieron involucradas en esa fuerte confrontación de guerra civil durante 10 años, y eso en principio no se tenía muy visualizado. Se tenía todo muy previsto o muy pensado a nivel institucional, y vuelvo a repetir la urgencia de la agenda internacional de terminar con el conflicto. En ese contexto comenzó a actuar la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, que por una de esas casualidades de la vida, de la historia y de la realidad, como dijo el embajador Baena Suárez, ese mandato de los 5 presidentes se le otorgó al secretario general de la OEA y al secretario general de las Naciones Unidas. Y en orden al manejo territorial de estos problemas, ya que el conflicto involucraba a Honduras, Costa Rica y por supuesto Nicaragua, hubo como un acuerdo para ciertamente, digamos, dirimir jurisdicciones territoriales, y en un principio a la Organización de los Estados Americanos le tocaba una tarea más bien de apoyo, porque se pensaba que los contras se iban a desmovilizar en Honduras. Sin embargo, el proceso electoral, que dio como resultado el triunfo de doña Violeta, desencadenó una serie de hechos que no estaban previstos. Y una vez confirmado ese triunfo electoral, esa derrota del sandinismo, los contras no se desmovilizaron en Honduras, lo que hubiera representado para los amigos de Naciones Unidas una enorme tarea, sino que decidieron integrarse al país, entrar a Nicaragua, por los territorios, por el campo, por la selva, por la montaña, y alojarse en los lugares que se habían designado como centros para su desmovilización. Eso requirió un enorme grado de improvisación, de intuición, de tratar de atajar los pelotazos de la realidad como se podía. Hubo que apoyar una repatriación de más de 18.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, que permanecieron durante la guerra en Honduras, y además estar en los campamentos de desmovilización y conocer de cerca quiénes eran los contras, de dónde venían, qué edad tenían promedio, que aspiraban. ¿Saben cuál era la situación que se respiraba en Nicaragua en esos tiempos? Así como el embajador Baena Suárez dijo la enorme desconfianza que había en el proceso electoral, ¿no? Hasta en pequeños hechos la gente demostraba una enorme desconfianza. El clima de esos años, después de una guerra tan dura, era una mezcla de miedo, de desconfianza y de odio. Una vez un buen amigo, el agregado militar francés en Managua, me dijo, para llevar adelante una guerra, no solamente se necesita capacitar a la gente desde el punto de vista militar, proveerlo de armamento, capacitación, dinero, recursos, balas, cañones y todo lo demás. Se necesita algo mucho más terrible. Se necesita infundir odio sobre el enemigo, porque si no es muy difícil
asesinar como se asesina masivamente en una guerra. Cuando uno tiene que pensar en desactivar esa mezcla de sentimientos que implica el odio, que implica la desconfianza y el miedo, es la tarea más grande. Muchas veces se puede llegar a confundir, incluso hoy en día se pueden llegar a confundir algunos organismos y algunos expertos pensando que el desarme y la desmovilización es la finalización del proceso. El desarme y la desmovilización es la consecuencia de una serie de voluntades políticas importantes, pero no es la finalización del proceso, es el inicio de un proceso mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más en el tiempo requiere un proceso que requiere mucha más continuidad, apoyo durante muchísimo tiempo. En Nicaragua, después de la desmovilización en 1990 de más de 25.000 hombres aproximadamente, se produjeron una serie de acontecimientos que durante 7 años se conocieron como los rearmes. Cuando se producían rearmes por el lado de la contra, se los llamaba recontras. Y cuando en respuesta a ese rearme de la contra se producían rearmes de desmovilizados del ejército sandinista o del Ministerio del Interior, se les llamaba recompas. Recompas y recontras durante 7 años generaron una situación de inestabilidad que en algunos momentos hacían pensar a los que estábamos involucrados en estos procesos si valió la pena haber hecho el esfuerzo de firmar la paz en los 90. Muchas veces la firma de los acuerdos, las desmovilizaciones, generan acontecimientos no previstos, generan situaciones, eclosiona una realidad desconocida que el statu quo de la guerra no permite ver. Y eso hace a veces impredecible e inmanejable ciertos acontecimientos. Una cosa sí es fundamental en Nicaragua, más allá de la decisión que hubiéramos tomado, de la calidad del equipo que hubo, técnica o lo que sea, más allá de cualquier recurso técnico o económico que se hubiera tenido en ese momento, hay algo que fue fundamental: el deseo profundo de los nicaragüenses de parar la guerra, de terminar la matanza, el deseo profundo de decir hasta acá llegamos. Y eso hace que estas misiones no sean, ni no deban ser misiones, y valga la redundancia, con características mesiánicas. Es decir, que si no está la misión, no ocurren las grandes transformaciones y los grandes procesos. Las misiones deben acompañar, deben saber ir de lado, deben tener la sabiduría de saber estar cerca de esa voluntad general que determinó que hoy Nicaragua tenga transiciones democráticas sin violencia. Eso es un hecho que aprendimos en ese país. En ese país se criaron mis hijos desde los 7 u 8 años. En ese país compartimos con mi esposa las tareas iniciales de la desmovilización, de la reinserción, y a ese país le debemos muchísimo. Y en la presencia de Mauricio Verdocia, un querido amigo nicaragüense, también queremos agradecer eso. Somos en gran medida producto de esa experiencia y de ese trabajo. A raíz de todo esto se fueron descubriendo no solamente lo que significaba desmovilizar, desarmar y tratar de reintegrar a la vida civil a personas que han estado en la violencia desde que eran adolescentes, sino también descubrir qué papel juega la población en general, qué papel juegan las comunidades que se vieron involucradas en la violencia, qué papel juega el hombre común, y empezar a entender la realidad de la historia de esos países desde la cotidianidad dramática, entender realmente cuáles son los derroteros que esa población indica y que le indica a uno, si uno sabe escuchar, para no meter tanto la pata, para no equivocarse tanto. Por eso en Nicaragua se aprendió